El tabú de la sexualidad. El estudio de la neurosis llevó a Freud a interrogarse acerca del papel jugado en ellas por una sexualidad que va mucho más allá de la dimensión genital y la procreación. El concepto de líbido o la teoría del complejo de Edipo fueron algunos de los hallazgos del padre del psicoanálisis en este campo. Aunque de cierta forma, aunque de cierta forma ciertamente vacilante en un primer momento, a partir de 1906, la figura de Freud comenzó a alcanzar el anhelado reconocimiento científico y profesional. La expansión del movimiento psicoanalítico partió de Viena para extenderse de manera lenta pero segura por todo el mundo. Ya en 1908 tuvo lugar en Salzburgo el primer Congreso Internacional de Psicoanálisis, al que siguieron otros muchos. Solo 2 años más tarde, con motivo del segundo Congreso Internacional, celebrado esta vez en la alemana Nuremberg, se fundó la Asociación Internacional al Psicoanálisis. El hecho de que, a pesar de estos avances, Freud siguiera encontrando una fuerte oposición en los secretos conservadores de la sociedad le llevó a tratar de consolidar las líneas básicas de su teoría, no ya en lo solitario, sino en compañía de un grupo cada vez más amplio de discípulos. Creada en 1902 por Freud, Alfred Adler, 1870-1937, Wilhelm Steckel, 1868 a 1940, Rudolf Reitler, 1865 a 1917, y Max Kahane, 1866 a 1923, la llamada Sociedad Psicológica de los Miércoles fue el primer círculo de la historia del movimiento psicoanalítico y su primer laboratorio ideológico. Pero al margen de esas reuniones en las que sus participantes discutían, pero al margen de esas reuniones en las que los participantes discutían sus trabajos e hipótesis relacionadas con el psicoanálisis, también en el resto de Europa y en América, muchos investigadores empezaban a tener cada vez más en cuenta las hipótesis freudianas, incluidas las entonces más incluidas las entonces más escandalosas, aquellas referidas al sexo, las mismas que hicieron que el padre del psicoanálisis y sus partidarios fueran considerados poco menos que unos pervertidos sexuales, cuando no unos psicópatas obsesivos y paranoicos, que representaban una serie de peligros para la comunidad. Como refiere el primer biógrafo del vienés, Ernest Jones, Freud vivió en una época en la que el odium theologicum había sido sustituido por el odium sexicum y no todavía por el odium politicum. A las generaciones posteriores tocará establecer cuál de las tres fases es la más ignominiosa de la historia de la humanidad. Llegados a este punto, no sería ni mucho menos un despropósito echar un vistazo sobre la vida sexual de quien entendió la sexualidad como un impulso humano básico. Al contrario, fue en 1894, a raíz de una difteria que padeció la mayor de sus hijas, Matilde, cuando Freud llevó a cabo una profunda reflexión sobre su situación personal y de pareja con su esposa Marta, con la que había contraído matrimonio en 1886. Concluyó que los constantes embarazos de esta la habían conducido a una situación de excesivo desgaste tanto físico como emocional,
Esto motivó al médico a proponerle el uso de ciertos métodos anticonceptivos habituales en su tiempo: coitus interruptus, condón, diafragma o esponja, métodos que no impidieron el nacimiento de una nueva hija, Ana, a finales de 1895. Este fracaso empujó al matrimonio a tomar una medida mucho más expeditiva: la renuncia definitiva de todo intercambio carnal. De este modo, con apenas 40 años de edad, coincidiendo con la aparición en él de algunos problemas de impotencia, Freud liberó a Marta del temor a una nueva maternidad. Desde entonces, ella dejó de sentirse tan angustiada y él afrontó la nueva situación con curiosidad, como si fuera una más de sus investigaciones. La vida sexual del gran teórico de la sexualidad duró, por tanto, apenas 9 años, pero hasta entonces que cumplió los 60, no dejó de explorar sus sueños eróticos. Es más, aunque en privado no hacía gala de la libertad sexual que se le supondría por su doctrina, ni por supuesto era el obseso sexual que gustaba retratar las caricaturas de la época. Sí, era alguien a quien le producía un placer especial analizar esos sueños y buscar en ellos las causas sexuales a todos sus comportamientos. Es cierto que, sobre todo al principio, intentó en alguna ocasión retomar las relaciones carnales con Marta, pero finalmente acabó renunciando a ellas. Como más tarde escribió, el erotismo que nos ha ocupado durante el viaje se ha fundido lamentablemente a causa de las penas del trabajo. Me acomodo al hecho de que soy viejo y no pienso ni siquiera de forma constante en la vejez. Queda claro, pues, que Freud no fue un hombre atormentado por su deseo, tampoco un moralista que condenara a libertinaje sexual, pero aunque personalmente creía en la contención y el control, ello no le impedía ser consciente de hasta qué punto el equilibrio psíquico pasaba por no reprimir las pulsiones sexuales. De la teoría de la seducción a la del fantasma. De la teoría de la seducción a la del fantasma. Con el paso del tiempo y su mayor experiencia clínica, Freud estaba cada vez más convencido de que detrás de las manifestaciones de la neurosis no actuaban excitaciones afectivas de naturaleza indistintas, sino básicamente de procedencia sexual, siendo casi siempre conflictos sexuales actuales o repercusiones de sucesos sexuales pasados, aunque en sus notas autobiográficas reconocía que no se hallaba preparado para tal revelación. Esta no era algo de todo inesperado, puesto que la cuestión sexual, ya sobrevalorada de algún modo, por un lado, en las experiencias clínicas de Charcot y de Brewer, quien se resistía a tal orientación, y por otro, en ciertos procedentes de las medicinas antiguas de las relaciones sexuales, de las que en cierto procedente de la medicina antigua que relacionaban sexualidad e historia. A ver, otra vez, no entendí. Aunque en sus notas biográficas reconocía que no se hallaba preparado para tal revelación. Esto, bueno, regresión de la teoría de la seducción a la del fantasma. Con el paso del tiempo y su mayor experiencia clínica, Freud estaba cada vez más convencido de que detrás de las manifestaciones de la neurosis no actuaban excitaciones afectivas de naturaleza indistinta, sino básicamente de procedencia sexual, siendo casi siempre conflictos sexuales actuales o repercusiones de sucesos sexuales pasados. Aunque en sus notas autobiográficas reconocía que no se hallaba preparado para tal revelación, esta no era algo del todo inesperado, puesto que la cuestión sexual ya sobrevolaba de algún modo, por un lado, en las experiencias clínicas de Charcot y de Brewer, quien se resistía a tal orientación, y por otro, en cierto procedente de la medicina antigua que relacionaba la sexualidad e historia. Teniendo en cuenta esto, Freud no se le puede atribuir en sentido estricto el descubrimiento científico de la sexualidad humana, aunque sí haya que reconocer su papel de pionero
a la hora de articular la cuestión erótica detrás de una teoría compleja de la personalidad y sus patologías. Lo que Freud comprendió es que se tiende a reducir, por un lado, la dimensión psíquica de la conciencia a lo psíquico en general, y por otro, lo sexual al ámbito estrictamente de la genitalidad. Él, en cambio, en partidario de reconocer la existencia de un psiquismo que no es consciente y, y hacer que éste corra en paralelo a la ampliación de la esfera de lo sexual, más allá de la procreación y el ámbito de los genitales, conviene detenerse en este importante desplazamiento, pues Freud no solo estaba inaugurando una vía totalmente original que le separaba tanto de la neurología como de lo fisiológico, sino también de una ciencia sexológica ligada a los descubrimientos científicos de la biología. En otras palabras, estaba sacando la cuestión sexual del campo de estudio de la naturaleza para internarse en una reflexión original en la que el análisis del deseo humano alcanzaba una profundidad y originalidad insospechaba. Es decir, que en lugar de dedicarse al estudio promenorizado de las anomalías sexuales, el análisis estadístico de sus expresiones o a dictar sentencias morales sobre los comportamientos aberrantes o desviados respecto a un hipotético marco normativo. El padre del psicoanálisis dotó a la sexualidad de un estatuto explicativo totalmente distinto, haciendo de ella una suerte de motor de la actividad humana. Dicho de otro modo, Freud, sin abandonar su orientación darwinista, empezó a internarse en los senderos de la sexualidad sin prejuicios moralistas, esto es, no buscaba engañarse acerca de la dimensión agresiva del ser humano ni tampoco encubrirla bajo el velo del idealismo. Al contrario, estaba convencido de que si de verdad se quería conquistar este misterio objeto para el conocimiento ilustrado, no le quedaba más remedio que abordar con todas las consecuencias un tema filosófico que desde los tiempos de Platón había guiado toda búsqueda de sabiduría, la reflexión en torno al eros, el amor. Para comprender el problema del valor e influencia de la sexualidad en la formación de los procesos neuróticos, especialmente de la histeria, es necesario reconstruir el proceso en virtud del cual Freud llegó a esta piedra angular de su pensamiento. En un primer momento, tras escuchar las mujeres histéricas de finales del siglo XIX que le confiaban sus relatos autobiográficos, Freud planteó una primera hipótesis, la de la represión y el origen sexual de la histeria. Por aquel entonces pensaba que las mujeres histéricas con trastornos neuróticos desarrollaban tal patología porque realmente fueron seducidas en su infancia. Esta hipótesis de una alienación traumática debida a una violencia originaria, o dicho de otro modo, que la neurosis tiene como origen un abuso sexual real. Se apoyaba en ciertos hechos empíricos que, aunque profundamente desagradables, parecían ser más habituales de lo deseado. Precisamente lo penoso de su recuerdo es lo que hace que sean algo que se prefiera olvidar y reprimir. Pero Freud no se quedó ahí, sino que dio a este primer planteamiento un giro de 180 grados. Lo hizo en la famosa Carta de Equinoccio, redactada el 21 de septiembre de 1897. En ella, el médico explicó a su colega y amigo Wilhelm Fliess las razones por las cuales renunciaba a sus primeras teorías de la seducción. Ya no creo en mi neurótica, escribió en sus páginas. Más, ¿qué quería decir con esta frase y qué consecuencias se extraen de ello para la futura teoría de la sexualidad freudiana? Lo que indujo a Freud a abandonar progresivamente su teoría de la seducción fue darse cuenta de una espinosa contradicción. Por un lado, la evidencia de que no todos los padres son violadores, por otro, la certeza de que las histéricas no mienten del todo cuando afirman que se sienten víctimas de una seducción. ¿Cómo explicar entonces estas dos verdades opuestas entre sí? Pues alejándose de la evidencia y desarrollando una hipótesis original.
a través del descubrimiento del concepto de fantasía, auténtica piedra de toque del discurso analítico. El primer paso para ello consistió en contrastar que con frecuencia las mujeres intentaban, sin mentir ni simular, los abusos sufridos. El segundo, que aunque el hecho ocurriera realmente, ello no explica la emergencia del proceso neurótico. De esta manera, Freud empezó a realizar toda una revaloración de la fantasía, a la que denominó teoría del fantasma, porque sus representaciones imaginarias albergaban deseos y material, porque sus representaciones imaginarias albergaban deseos y materiales inconscientes que se oponen al principio de realidad y permiten al sujeto una clase de desplazamiento parcial en la que ve expresados sus deseos. La teoría de la seducción se veía así sustituida por una nueva, la del fantasma, que tuvo una consecuencia de gran calado. El pensamiento de la existencia de una sexualidad infantil, lo que indujo al médico vienés a seguir avanzando en el análisis de un estrato inconsciente psíquico. La verdad de lo fantasiado. Si esas escenas sexuales que aparecen en el relato del paciente no han ocurrido en realidad, queda claro que han sido fantasiadas, imaginadas. ¿Y esto qué significa? Esta manera de razonar no reveló acaso una lógica distinta y bien peculiar. Con estas preguntas heterodoxas planteadas a contrapelo del discurso psicológico dominante, Freud abrió un espacio inédito para el estudio de la psique humana. A través de la fantasía, el discurso del paciente se torna verdad para el análisis en el mismo momento que la realidad referente. La escena sexual infantil se manifiesta como falsa. Es entonces cuando entra en juego la noción tan fundamental para la teoría psicoanalítica de fantasía. Se trata de algo que, aunque solo exista en el discurso del paciente, no en la realidad, conserva toda su capacidad de causa, su poder de generar patologías. Como era de esperar con esta primera teoría en torno a la sexualidad y su papel en el origen de la neurosis, Freud provocó un gran revuelo en su época y concitó todo tipo de críticas, tanto contra sus ideas como contra su propia persona. Y en estas han y en estas aún arreciaron mucho más cuando el médico se dispuso a ir más allá y derribar uno de los tabús de la sociedad de su tiempo al subrayar la existencia de una sexualidad infantil, decisiva a la hora de forjar el comportamiento posterior de las patologías adultas. Hay que reconocer que la ciencia psicológica anterior a Freud hacía coincidir el inicio de la vida sexual con la pubertad, juzgando como extraños y anormales los signos de precocidad y directamente como una degeneración las manifestaciones de sexualidad infantil. Al invertir el ángulo de visión, Freud conquistó un nuevo continente para el saber en el que fenómenos considerados con anterioridad singular se revelaban con absolutamente regulares. Freud conquistó un nuevo continente para el saber en el que fenómenos considerados con anterioridad singulares se revelaban como absolutamente regulares. Y no contento con eso, hizo coincidir el comienzo de la función sexual en el niño casi con el principio de su vida extrauterina. Lo más sorprendente, sin embargo, fue la que esa sexualidad infantil integraba numerosos rasgos que, en caso de darse en adultos, habrían sido calificados como una pura perversión, en virtud de los prejuicios morales puritanos vigentes entonces. Dicho en otras palabras, Freud amplió el concepto de lo sexual hasta hacer que abarcara mucho más que la simple genitalidad y la procreación. Gracias a él, la sexualidad se descubría como un universo complejo y particularmente rico y perturbador. Paralelamente, el término latín libido sirvió a Freud como para hacer referencia a una dimensión psíquica idéntica, idéntica, idéntica
Paralelamente, el término latino libido sirvió a Freud para hacer referencia a una dimensión psíquica identificada en términos cuantitativos como con la energía sexual del sujeto. Paralelamente, el término latino libido sirvió a Freud para hacer referencia a una dimensión psíquica identificada en términos cuantitativos con la energía sexual del sujeto. El complejo de Edipo. Este descubrimiento de la sexualidad infantil llevó a Freud a investigar sobre una teoría que se convertiría en una de las piedras angulares del psicoanálisis, o dicho en las propias palabras de su inventor, en el campo nodular de las neurosis y el elemento esencial del contenido de estas enfermedades. Se trata del complejo de Edipo. Tal es su trascendencia que para Freud hay tres presupuestos capitales que debe aceptar en su totalidad cualquier psicoanálisis que se precie: la hipótesis de la existencia de procesos psíquicos inconscientes, el reconocimiento de la teoría de la resistencia y de la represión, y la valoración de la sexualidad y el complejo del Edipo. Como punto de partida de su planteamiento, Freud tomó un viejo mito griego, inmortalizado por Sófocles en su tragedia Edipo, Rey, sobre un hombre que se casa con su madre después de matar a su padre. Por el médico vienes, lo fascinante de él radica en que cada uno de los espectadores ha sido alguna vez en germen y en su fantasía una figura edípica. Freud, el primero, esa fue la conclusión. Freud, el primero, esa fue la conclusión a la que llegó a través del autoanálisis, como lo explicó a Flies en una carta. He encontrado en mi sentimiento de amor hacia mi madre y de celos hacia mi padre, sentimientos que pienso son comunes a todos los niños pequeños. A lo que añadía que si Edipo Rey sigue conmovido a un auditorio, sigue conmoviendo, a lo que añadía que si Edipo Rey sigue conmoviendo a un auditorio moderno es porque el destino de su protagonista bien hubiera podido ser el nuestro, porque el oráculo emite la misma maldición sobre él y sobre nosotros. Todos pues somos Edipo. Freud sostenía que todo niño aproximadamente entre los 2 y los 5 años experimenta un fuerte deseo erótico por el progenitor del sexo opuesto, mientras que abriga al mismo tiempo un sentimiento de rivalidad y hostilidad frente al progenitor del mismo sexo. Si bien de modo ambivalente, pues en otro momento de su evolución habrá de identificarse precisamente con ese progenitor del mismo sexo. Esta situación triangular es a la posterior un factor determinante en la configuración de la personalidad del individuo. Y no solo eso, sino que juega un papel esencial en la estructuración definitiva de su vida erótica y en esa medida de sus posibles trastornos neuróticos. En este sentido, Freud entendía que el hombre normal es aquel que ha aprendido a verse complejo, a ver ese complejo de Edipo, mientras que el neurótico es alguien que queda vinculado a él. La asociación de la norma paterna y la represión de los deseos incestuosos con los factores que conducen a la resolución del complejo, aunque es inevitable y del todo normal que el niño haga de sus padres los objetos de su primer elección erótica, su libido no debe permanecer fija en ellos, sino que en un siguiente estadio debe tomarse únicamente como modelos para luego pasar a personas extrañas en la época de la definitiva elección del objeto sexual. El proceso paulatino por el cual el niño se desliga de sus padres se convierte así en un indispensable factor de su educación y maduración social. Este esquema marca la transacción desde lo que Freud denominó el principio del placer, correspondiente al placentero seno familiar, hasta el principio de la realidad, esto es, la asociación, la sociedad en general.
Este esquema marca la transición de lo que Freud denominó el principio del placer, correspondiente al placentero seno familiar, hasta el principio de la realidad, esto es, la sociedad en general. Es un paso vital, pues señala el tránsito del incesto en las relaciones extrafamiliares, dicho en otras palabras, de la naturaleza a la posición dentro de las culturas y sus roles. De este modo se entiende que para Freud el complejo de Edipo sea algo así como el principio de la moralidad, de la conciencia, de la ley y de todas las formas de autoridad social o religiosa. La prohibición real o imaginaria que ejerce el padre en relación con el incesto simboliza todas las autoridades superiores que aparecen en la cultura. Por eso, al interiorizar o apropiarse de esta ley patriarcal, el niño comienza a formar lo que Freud denomina el superello, una voz interior exigente y punitiva que incorpora las exigencias inevitables de vivir en sociedad. Las ideas de que Freud en torno al complejo de Edipo también tiene un importante sesgo antropológico. Un rasgo que distingue al ser humano del resto de los animales es que nace casi enteramente desviado y dependiente, pero para sobrevivir, de los cuidados de sus progenitores. Esta singular dependencia respecto a los padres no queda solo reducida a términos inmediatamente materiales o biológicos, alimentación, preservación contra el peligro, autoconservación, etcétera, sino que, según Freud, entraña también una relación erótica en un sentido amplio. Así, por ejemplo, la boca del lactante no es solo el órgano de su supervivencia física, es también una zona erogénea. De ahí que las relaciones entre niño y madre incorporen una nueva dimensión libidinal que va más allá del instinto biológico. Esta es la relación por la cual la sexualidad para Freud es en sí misma una perversión, un alejamiento del instinto natural de la propia conservación biológica hacia otra meta. Al hilo de estas ideas, también Freud desarrolló tesis no menos provocativas respecto a la primacia fálica y la envidia del pene. Aquí no puede por menos que aludirse a su polémica interpretación de lo femenino. Pensaba que, a tenor de la condición pasiva de la mujer, esta era un dark continent, un continente oscuro para la nueva psicología en ciernes. Muy al contrario de las doctrinas más progresistas de la época, Freud estaba convencido de que la patología femenina obedecía a sus sentimientos de ser un hombre fracasado y que la evidencia fálica era la causa de alguno de los problemas femeninos. Esta creencia ha sido objeto de duras y merecidas críticas por parte del femenino, aunque algunos expertos traten de explicar enmarcándola en el contexto puritano del cambio del siglo, a la vez que remarcan la sensibilidad de escucha de Freud respecto a sus pacientes histéricos frente a los prejuicios extendidos. Entonces, a la luz de lo dicho, se aprecia que la concepción que tiene Freud de la sexualidad es mucho más amplia de lo que se cree habitualmente. Por sexualidad, el médico vienés entendía todo aquello que tiene que ver con el goce y sus fuentes. De ahí las necesidades de distinguir los dominios de la sexualidad y genitalidad y de abordar la cuestión desde las sensaciones más primarias del niño en relación con su ambiente. Aquí Freud se señaló varias fases: la etapa oral, la anal y la fálica. Si la primera se caracteriza fundamentalmente por centrar el placer en la boca, zona erogénea por excelencia. El niño chupando conoce y goza el mundo. La segunda se presenta cuando la preocupación del niño y sus padres gira alrededor del ano, en la etapa del control de los esfínteres. Una mala relación con esta etapa puede repercutir negativamente en conductas futuras, por ejemplo, estreñimiento, obsesiones, etcétera. Por último, en la etapa fálica, el placer se centra en los genitales. El niño empieza a sentir curiosidades por ello y por la sexualidad en general, un hecho que no debe entenderse en absoluto como anormal. Es entonces también cuando emerge el interés por las diferencias sexuales. Wow.
Diferencia sexual y fetichismo. A la hora de seguir profundizando en la cuestión edípica de la diferencia sexual, resulta importante encarecerse al concepto freudiano de Verleugnung, traducido alternativamente como desmentido, denegación o renegación. Desmentido, denegación o renegación. Desmentido. Y su relación con la temática sexual del fetichismo, lo primero que debe señalarse de esta categoría es que, a diferencia, por ejemplo, de la represión, implica un tipo muy concreto de negación. Por un lado, se trata de la negación de una negación previa, por otro, es una negación relativa, por cuanto no suprime ni rechaza del todo lo que niega, sino que de algún modo lo conserva y lo transforma creativamente. Por esta ausencia de represión, aquí no hay conflicto entre lo consciente y lo inconsciente, o por decirlo con la nueva terminología que Freud dio a luz a partir de 1920, entre el yo y el ello. Por esta ausencia de represión, aquí no hay conflicto entre la conciencia y lo inconsciente, o por decirlo con la nueva terminología que Freud dio a luz a partir de 1920, entre el yo y el ello. La Verleugnung es un tipo de defensa distinta de la neurosis, ligada a la renegación. El modelo de fetichismo le permitió a Freud desarrollar sus ideas en torno al mecanismo general de las perversiones a la luz de la diferencia sexual. El modelo surgió como un intento de interrogarse por la razón por la que la elección objetual de algunos individuos está dominada por un fetiche. Según la hipótesis freudiana, la aplicación fetichista nace de la especie negativa del niño a tomar conciencia de la ausencia del pene en la mujer, esto es, en la madre. Al partir de la premisa universal del falo, el niño no tiene más remedio que suspender la percepción de la diferencia sexual anatómica para defender este prejuicio y no doblegarse a la evidencia. El fetiche es el sustituto del falo de la mujer, de la madre, una en cuya existencia el niño pequeño cree ortora y al cual, bien sabemos por qué, no quiere renunciar. Freud insistió en esto. La renegación es un desplazamiento de valor que tiene que ver con la resistencia a admitir la contradicción existente entre la observación y un prejuicio. El niño de sexo masculino aborda la percepción de lo real ya acorazado en un a priori muy discutible. Todos los seres humanos tienen un pene, más allá de las críticas que ha recibido este planteamiento desde las perspectivas feministas. ¿Por qué la ausencia femenina ha de producir esta ansiedad? El interés de esta interpretación reside en otros puntos de vista. Freud reflexionó también sobre la cuestión de la diferencia, la alteridad o el límite que se impone a la subjetividad masculina. Es decir, esta presunta falta femenina solo tiene sentido desde la perspectiva del imaginario narcisista masculino. La singular negativa, renegación, negación de una negación previa,
del niño a relacionarse con una realidad brutal que cuestiona su integridad y el conflicto surgido entre lo que ve, su límite, la falta, el agujero, la diferencia y lo que quiere, la unidad con el objeto sin perturbaciones. Origina el curiosísimo desplazamiento de la voluntad, en virtud de tal movimiento que busca sobre todo evitar y prevenir una cierta decepción, a saber el conflicto entre lo que ve en la realidad y lo que desea. El niño tapa, oculta el posible encuentro con ese abismático agujero que es la mujer concreta, deseando otra cosa que esta vez sí la conserva en su burbuja autosuficiente sin cuestionar su narcisismo. De ahí la función protésica bloqueadora del trauma del fetiche inorgánico. El fetiche es así la imagen o el sustituto lógica metonímica. El fetiche es así la imagen o el sustituto lógica metonímica, la parte por el otro del supuesto falo femenino. Es decir, un medio por el cual se reniega del hecho de que la mujer carece de pene. Por ello, un fetichista elegirá como fetiche el último objeto que vio, siendo niño, antes de advertir la ausencia, el zapato, por ejemplo, para una mirada que asciende a partir del pie, y el retorno a ese objeto, a ese punto de partida, le permitiría preservar legalmente la existencia del órgano impugnado. Así pues, el fetiche no sería de ninguna manera un símbolo, sino una suerte de plano fijo y coagulado, una imagen congelada, una fotografía a la que volveríamos una y otra vez para conjurar las incómodas consecuencias del movimiento, los incómodos descubrimientos de una exploración. El fetiche representaría el último momento en el que todavía fuera posible creer. Así pues, el fetiche no sería de ninguna manera un símbolo, sino una suerte de plano fijo y coagulado, una imagen congelada, una fotografía a la que volveríamos una y otra vez para conjurar las incómodas consecuencias del movimiento, los incómodos descubrimientos de una exploración. El fetiche representaría el último momento en el que todavía fuera posible creer. ¿Cuál es este escenario traumático en el que, de momento, el niño angustiado por la castración rehúsa emplearse incluso a riesgo de escindirse entre lo que ve y lo que desea? Y en su huida de este escenario, ¿hacia qué nuevo teatro desplazado, aligerado, se dirige para blindarse y proteger su subjetividad agredida? ¿Cuál es el espacio conflictivo del que reniega y huye con objeto de seguir defendiendo y salvaguardando su sagrado inmaculado armadura? ¿Qué fantasma o qué fantasía se pone en lisa para que no se desorganice su presunta integridad, amenazado por esa instrucción de lo real? Así pues, el fetiche no sería de ninguna manera un símbolo, sino una suerte de plano fijo y coagulado, una imagen congelada, una fotografía a la que volveríamos una y otra vez para conjurar las incómodas consecuencias del movimiento, los incómodos descubrimientos de una exploración. El fetiche representaría el último momento en el que todavía fuera posible creer. ¿Cuál es este escenario traumático en el que, de momento, el niño angustiado por la castración rehúsa emplearse incluso a riesgos de escindirse entre lo que ve y lo que desea? Y en su huida de este escenario, ¿hacia qué nuevo teatro desplazado, aligerado, se dirige para blindarse y proteger su subjetividad agredida? ¿Cuál es el espacio conflictivo del que reniega y huye con objeto de seguir defendiendo y salvaguardando su sagrada e inmaculada armadura? ¿Qué fantasma o fantasía se pone en lisa para que no se desorganice su presunta integridad, amenazando por esa instrucción de lo real?
Freud lo explica así. En el conflicto entre el peso de la percepción ingrata y el poderío del deseo opuesto, se llega a una transacción tal como solo es posible bajo el dominio de las leyes del pensamiento inconsciente, o sea, de los procesos primarios. En el mundo de la realidad psíquica, la mujer conserva en efecto un pene a pesar de todo, pero este pene ya no es el mismo que era antes. Otra cosa ha venido a ocupar su plaza, ha sido declarada en cierto modo su sucedánea y es ahora heredera del interés que antes había estado dedicado al pene. El deseo fetichista, por tanto, reniega imaginatoriamente de la experiencia perspectiva de lo real. Quiero un objeto que te identifique, una parte de ti, metonimia, a fin de no tener que enfrentarme a tu total y obscena presencia. Es pues el despotismo del sujeto sobre la realidad, sobre lo otro. El niño o el perverso se aferra de este modo a sus comprometidos. El niño o el perverso se aferra de este modo a sus privilegios uterinos como si fuera un rey que no quiere verse comprometido o descolocado con los cambios provocados por los acontecimientos. Años más tarde, el psicoanalista Jacques Lacan, 1901 a 1981, daría un paso más allá al identificar la castración con el orden simbólico representado por el padre. La castración equivale a la renuncia de ser el falo, el objeto del deseo único, del otro, la madre. Para que el drama edípico tenga lugar, el niño debe asumir la diferencia sexual posibilitada por la función simbólica del padre. Este reconocimiento no narcisista tiene que ver con la socialización y el lenguaje. La presencia del padre simbolizado por el palo le indica al niño que debe ocupar un lugar en la familia. Es decir, esta función no solo señala que el niño no puede ser amante de su progenitora, sino también una ausencia. Debe abandonar su función con el cuerpo de la madre. Solo así se entenderá como un sujeto constituido por sus relaciones de diferencia y semejanza con los otros sujetos que lo rodean. Este paso del registro imaginario a lo que Lacan llamó el orden simbólico, la estructura preexistente de los papeles sociales y sexuales y de las relaciones que constituyen a la familia y la sociedad. Es lo que provoca que el niño se resigne al hecho de no tener nunca acceso directo a la alteridad, es decir, de ser expulsado de la posesión completa, aunque imaginaria, con el otro. Entre el fetichista no hay rechazo de la percepción propiamente dicho, sino un desplazamiento imaginario de esta. El perverso no quiere naturalmente saciar ninguna necesidad en el objeto y ante la realidad, sino aplazar, demorar en la medida de lo posible esa traumática intrusión de lo real como diferencia. De ahí que sea inexacto afirmar que el fetichista persigue el objeto de su deseo, a no ser por tal se entiende a un objeto siempre en falta, que siempre está en otra parte. Esta lógica narcisista masculina solo aborda el objeto del deseo. Esta lógica narcisista masculina solo aborda el objeto del deseo a luz de un teatro artificial que se alza de forma complementaria a la realidad, un dominio suplementario de lo real que cuanto más fascina, más disimula esta realidad.
Se trata, por tanto, de una fascinación cuyo principio, el efecto, no es fijar la mirada sobre ciertos objetos dignos de atención, sino más bien de volver a estos invisibles. No atrae hacia otra parte más que para disimular mejor aquí. De ahí que el fetiche sea una suerte de velo, un obstáculo que solo puede fascinar en la distinción, en la distancia al precio del empobrecer la realidad más próxima e inmediata. Una terapia más allá de la racionalidad. Si la práctica terapéutica tradicional se limitaba a combatir el mal y el error del sujeto paciente acudiendo a una explicación teórica, ahora a partir de su innovadora concepción acerca de la determinación sexual humana, Freud exploró una vía diferente, una en la que las ilusiones de la mente no se combaten simplemente mostrando su verdad desnuda al paciente, sino construyendo en la experiencia del análisis una escena entre analista y analizado que permite al segundo comprenderse de otro modo. Lo que hizo el médico Vienes fue aplicar a la psique humana el modelo del sistema cerrado del físico alemán Hermann von Helmholtz, 1821 a 1894, según el cual en la naturaleza existe un equilibrio entre dos tipos de energías, una estratégica y otra potencial. De este modo, y a la luz de su experiencia clínica, Freud partió de la siguiente hipótesis. Las patologías psíquicas tienen lugar cuando el fluir de una cantidad de energía psíquica se ve bloqueado, taponando o se fija en algunas zonas, lo que provoca fenómenos patológicos desplazados. En pocas palabras, los efectos que no se pueden descargar hacia el exterior se enquistan. Freud llegó así a la conclusión de que la terapia correcta no solo ha de conquistar una Freud llegó así a la conclusión de que la terapia correcta no solo ha de consistir en proporcionar al paciente la conciencia del origen de sus males, sino también en eliminar esas presiones energéticas. El enfermo, por tanto, no sufre solo como consecuencia de una especie de ignorancia. Si fuera así, bastaría con poner fin a esta para lograr la curación. No, son las resistencias internas afectivas lo que actúan como factor patológico y hacen que este surja y perdure en el tiempo. La labor de la terapia psicoanalítica debe consistir entonces en desbloquear estas resistencias afectivas y para ello la comunicación meramente intelectual de lo que el enfermo ignora por haberlo reprimido no es más que una de las preparaciones necesarias para emprender la cura. Además, muchos neuróticos son personas que incluso conociendo bien su patología, persisten en ella porque sacan un beneficio de la misma, entendiendo aquí beneficio como esa satisfacción directa o indirecta que el sujeto obtiene de aquello que padece y que le permite, por ejemplo, modificar favorablemente las relaciones con el ámbito que lo rodea. Por otra parte, si el conocimiento de lo inconsciente fuera tan importante como se supone habitualmente, los enfermos se curarían por sí mismos solo con leer unos cuantos libros o asistir a algunas conferencias sobre el tema. Pero, como señala Freud, semejantes medidas ejercen sobre los síntomas patológicos nerviosos las mismas influencias que sobre el hambre, el tiempo de escasez, una distribución general de menús bellamente impresas en cartulina. Esta comparación puede llevarse aún más lejos, pues la comunicación de lo inconsciente al enfermo tiene casi siempre como consecuencia no un alivio inmediato, sino una agudización de su conflicto y una agravación de sus dolencias. Este paso, desde luego, modificó el escenario de la terapia tradicional,
Después, un punto de vista terapéutico, no hay reciprocidad entre médico y paciente, toda vez que el primero sabe cosas que el segundo ignora y no quiere saber, mientras que, desde el punto de vista del análisis, el médico pasa de largo ante la intención subjetiva del paciente en lo que dice. Es decir, no está obligado a respetar el contenido manifiesto o superficial. A la vista de este desnivel, el éxito de la interpretación es fruto de un arduo trabajo experimental. El trabajo del análisis queda dividido entre médico y paciente, de forma que el primero reconstruye lo olvidado a partir de textos defectuosos del segundo, a partir de sus sueños, asociaciones y repeticiones, mientras que este recuerdo, estimulado por las construcciones adelantadas hipotéticamente por el análisis, el trabajo del análisis queda dividido entre médico y paciente, de forma que el primero reconstruye lo olvidado a partir de textos defectuosos del segundo, a partir de sus sueños, asociaciones y repeticiones, mientras que este recuerdo es estimulado por las construcciones adelantadas hipotéticamente por el análisis. No conviene tampoco perder de vista un aspecto que ya a principios del siglo XX Freud consideró tan importante como para hacerlo explícito teóricamente: el vínculo afectivo que se desarrolla entre el paciente y el analista. Es lo que él llamó transferencia, el proceso por el cual un sujeto transfiere afectivamente de manera inconsciente o revive antiguos sentimientos y relaciones a través de nuevos lazos. Si este fenómeno es importante para la cura analítica, es porque hace aflorar las dinámicas afectivas sepultadas. El enfermo transfiere el análisis, la carga emotiva que en el pasado tuvieron otras personas, como los padres, como los es, es, como lo que significa ante él, enamorándose o tratándole con hostilidad los conflictos vividos en el pasado. Duelo y melancolía. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono imperial, fue asesinado en la ciudad bosnia de Sarajevo. Ese mismo día, tan pronto como lo supo la noticia, Freud escribió a su colaborador Sándor Ferenczi: estoy escribiendo bajo la impresión del impacto del increíble asesinato de Sarajevo, cuyas consecuencias son imprevisibles. O no tanto, pues el 23 de julio de este mismo año, el Imperio Austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia, a la que consideraba la instigadora del fatal. O no tanto, pues el 23 de julio de ese mismo año, el Imperio Austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia, a la que consideraba la instigadora del fatal magnicidio, vaya. O no tanto, pues el 23 de julio de ese mismo año, el Imperio Austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia, a la que consideraba la instigadora del fatal magnicidio cometido por el estudiante bosnio Kravilio Prince. Pocos días después, Viena declaró la guerra y bombardeó Belgrado. Había estallado la Primera Guerra Mundial, el conflicto más devastador vivido por la humanidad hasta la fecha. Para entonces, Freud era ya un médico famoso a nivel internacional, cuyas ideas, a pesar de que seguían suscitando denodada resistencia en los sectores más puritanos y conservadores, interesaban a un público cada vez más amplio. Podía decirse en el psicoanálisis había triunfado y que incluso empezaba a emprender una vida propia más allá de su creador, pues poco antes del estallido de ese conflicto bélico, en 1911, uno de sus miembros más importantes, Alfred Adler, se dio de baja
de la Asociación Psicoanalítica de Viena por discrepancias con Freud. Y ese mismo año de 1914 lo haría el suizo Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, quien hasta entonces había sido uno de sus más fieles colaboradores. El primero de estos desertores de la causa psicoanalítica, Adler, era un psiquiatra más atraído por el psicoanálisis, por el socialismo y la calidad revolucionaria del psicoanálisis que por las virtudes terapéuticas de las disciplinas. La insistencia en acentuar la importancia del contexto social y de la estructura familiar en la psique, así como su cuestionamiento de la etiología sexual de la neurosis y la definición de esta como la simple expresión patológica de un complejo de inferioridad. Fueron algunos de los puntos que contribuyeron a su distanciamiento del autor de la interpretación de los sueños. En cuanto a Jung, Freud lo había considerado su sucesor natural, su hijo y heredero. Incluso había barajeado en 1910 su nombramiento como presidente vitalicio de la Asociación Internacional Psicoanalítica, pero las divergencias teóricas y personales acabaron con esa relación. Tras la ruptura, Jung denominó su propia doctrina psicología analítica y luego psicología compleja, para distinguirlo incluso a nivel del nombre del psicoanálisis freudiano, cuestionando como Adler la idea de que la génesis de la histeria es predominante sexual. El suizo subestimó la relevancia explicativa de la libido en la tesis del maestro vienés y centró su investigación en los arquetipos del inconsciente colectivo. De ahí que sostuviera la existencia de una estructura arcaica comunes a todas las culturas y épocas, estructuras que se manifiestan en los sueños, los mitos y las religiones. Si para Freud la separación de Adler fue vista con cierto alivio, dado que las relaciones se habían convertido en una fuente de problemas y disgustos, la ruptura con Jung fue dolorosa, pues los lazos que había establecido con él eran mucho más profundos, tanto a nivel científico como personal. Aún así, se repuso a ella, no sin advertir que en esa defección sería convenientemente aprovechado por los enemigos del psicoanálisis, como confesó en una carta a Jones. Es posible que estemos sobreestimando a Jung lo que puede realizar en el futuro. Se está colocando en una posición que no le favorece ante el público al volverse contra mí, es decir, contra su propio pasado. Lo que yo preveo no es un éxito inmediato, sino una incesante lucha. Todo aquel que promete a la humanidad liberarla de las dificultades de lo sexual será clavado como un héroe, cualesquiera que sean las tonterías que les ocurra decir. No se equivocaba. El suizo fue inmediato considerado como el representante de un psicoanálisis sano, en el sentido de que estaba libre de las obscenidades sexuales que caracterizaba el origen de Freud. El enigma del dueño. Tras la ruptura con Jung, Freud siguió adelante con sus investigaciones. Inevitablemente, estas acabaron viviendo influidas por el clima bélico que se respiraba en una Viena en la que el fervor patriótico fue cediendo paso. A medida que pasaban los meses y la guerra se eternizaba, el dolor, la rabia, la desesperación ante las cada vez mayores pérdidas en vidas humanas. En 1915, un año después del comienzo de la Gran Guerra, Freud escribió al respecto de un artículo titulado La guerra y la muerte, en el que realizó una primera aproximación a un problema de gran importancia psicoanalítica para comprender las dinámicas subjetivas en la relación entre el yo y el otro. Este problema era el del dueño. Ciertamente, las circunstancias de la guerra planteaba la cuestión de la alteridad de forma acuciante. Toda vez que el otro aprecia en ese momento fundamentalmente como enemigo, en las páginas de ese texto, Freud sostiene que si bien los seres humanos no pueden pensar en la propia muerte en el ámbito inconsciente, están persuadidos de su inmortalidad. En cambio, se acomodan muy bien a la muerte del enemigo,
pues significa que el aniquilamiento de lo que se odia. Sin embargo, la genuina problemática del dueño surge cuando se ve morir a alguien próximo. Cuando muere un amigo o un hijo, es como si muriera ese yo mismo que hasta ese momento no quería saber nada de la muerte. El duelo por la pérdida de algo que se ha amado o admirado parece al hombre normal tan natural que lo considera obvio. Pero para el psicólogo, reflexionaba Freud, el duelo es un gran enigma, uno de aquellos fenómenos que uno no explica en sí mismo, pero a los cuales reconduce otras cosas oscuras y añade, la libido se aferra a sus objetos y no quiere abandonar los perdidos aunque el sustituto ya esté aguardando. Eso entonces es el duelo. ¿Cuándo se lo, a ver, ¿cuándo se logra pasar con éxito un duelo? En un texto posterior, Duelo y Melancolía, publicado en 1917, cuando todavía la Primera Guerra Mundial seguía incendiando Europa, Freud sugirió que el duelo exitoso es aquel capaz de sustituir un objeto por otro, sin, salud. Si bien luego pensó que una tarea esencial del mismo duelo, originalmente asociada con la melancolía, en la introyección, un concepto freudiano que hace referencia al proceso de defensa psíquico por el cual una persona incorpora elementos de la personalidad de otro. A ver, otra vez. Um, en un texto posterior, Duelo y Melancolía, publicado en 1917, cuando todavía la Primera Guerra Mundial seguía incendiando Europa, Freud sugirió que el duelo exitoso es aquel capaz de sustituir un objeto por otro. Si bien luego pensó que una tarea esencial del mismo duelo, originalmente asociado con la melancolía, es la introyección, un concepto freudiano que hace referencia al proceso de defensa psíquico por el cual una persona incorpora elementos de la personalidad de otra. La primera esperanza de Freud de que el lazo con un objeto podría deshacerse y luego rehacerse nuevamente implicaba, no sin un cierto optimismo, la posibilidad de un intercambio libidinal de objetos. Para el médico, el duelo, por tanto, no implica solo pérdida y sustitución, sino más bien deshacimiento, renuncia y libido liberada para en contra encontrar otros objetos tanto o más apreciables. De ahí la distinción entre duelo y melancolía. Como escribió en el duelo, el mundo aparece desierto y empobrecido ante los ojos del sujeto. En la melancolía es el yo lo que ofrece estos rasgos a la consideración del paciente. Lo que el médico percibió es que el melancólico se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso. Es alguien que ya no se interesa por el mundo exterior, que pierde la capacidad de amar y que se repliega sobre sí. Asimismo, en la melancolía hay un rasgo que no está presente en el duelo, pues se encuentra una cruel denigración de sí del yo, unida a una implacable autocrítica y unos amargos autorreproches, en lo que se manifiesta una delirante expectativa de castigo. Esta perturbación de la esta perturbación de la autoestima es lo propio del estado de la melancolía. El duelo continúa hasta que la prueba de realidad evidencia la objetiva desaparición del ser amado.
En el duelo, por lo tanto, se evidencia una pérdida en el objeto, mientras que en el melancólico se produce además una pérdida de su yo. Lo que el melancólico no puede hacer es desligarse subjetivamente del objeto perdido para poder renunciar a él cuando objetivamente ya no está. Es decir, bueno, creo que en esta frase lo explica bastante bien. La libido se aferra a sus objetos y no quiero abandonar los perdidos aunque el sustituto ya esté aguardando. Eso es entonces el duelo. El objeto del recuerdo del otro se queda en nosotros y entonces tenemos que subjetivar o distorsionar aquel otro que tenemos representado, negando y quedándonos con aquello que con los que nos podamos sentir identificados por nosotros mismos. Así nos quedamos con rasgos del otro para poder tener una imagen, aquí lo dice, aquí lo dice. Aquí está, mira, cuando el objeto del recuerdo del otro que ya no está por su muerte, eh, ya no se puede ver nutrido por cuando la representación del el objeto del recuerdo del otro se corta porque ya está ausente el otro por su por esta fase del duelo, entonces sustituimos el otro por una objetivación del recuerdo en donde como ya no tenemos el otro que reafirme su existencia, entonces lo sustituimos por completo por solo el objeto de la representación del recuerdo, la representación del objeto del recuerdo que tenemos de él.
lo que se nos quedó. Es así como lo sustituyes, ¿sí? Se hace esa sustitución, pero también se hace una renuncia con aquellos rasgos del otro, el cual no queremos guardar en ese objeto del recuerdo y lo cambiamos por otros objetos de nosotros, tanto o más apreciables, que puedan ser guardados en el consciente, que puedan regresar al consciente sin tener que reprimirlos en el ello. De ahí la distinción entre el duelo y la melancolía. Lo que dice es que la melancolía se distingue en que cuando solamente podemos ver la representación del objeto del recuerdo del otro porque el otro está ausente en esta fase de duelo, no, en esta fase de la no existencia del otro, lo que distingue al duelo de la melancolía es que ya no meto de mi cosecha o ya no puedo verme identificado con aquello que dejó el otro en mí, con su objeto del recuerdo. Y eso que me hacía ser esa voluntad en la que me veía distinguida con el otro, se pierde en mí, como si perdiera, pero o sea, se pierde, como si ya no hubiera rastro alguno de aquello que la representación del otro me hizo ser, ni en el inconsciente, ni en el consciente, ni en la existencia misma. Eso es lo que distingue la melancolía del duelo. El enigma del duelo. Tras la ruptura con Jung, Freud siguió adelante con sus investigaciones. Inevitablemente, estas se acabaron viendo influidas por el clima bélico que se respiraba en una Viena en la que el fervor patriótico fue cediendo paso. A medida que pasaban los meses y la guerra se eternizaba, el dolor, la rabia y la desesperación ante las cada vez más ante las cada vez mayores pérdidas en vidas humanas. En 1915, un año después del comienzo de la Gran Guerra, Freud escribió al respecto un artículo titulado La guerra y la muerte, en el que realizó una primera aproximación a un problema de gran importancia psicoanalítica para comprender la dinámica subjetiva en la relación entre el yo y el otro. Ese problema era el del duelo. Ciertamente la circunstancia de la guerra planteaba la cuestión de la eternidad de forma acucinante, toda vez que el otro aparecía en ese momento fundamentalmente como enemigo. En las páginas de ese texto, Freud sostiene que si bien los seres humanos no pueden pensar en la propia muerte, en el ámbito inconsciente están persuadidos de su inmortalidad. En cambio, se acomodan muy bien a la muerte del enemigo, pues significa el aniquilamiento de lo que se odia. Sin embargo, la genuina problemática del duelo surge cuando se ve morir a alguien próximo. Cuando muere un amigo o un hijo, es como si muriera ese yo mismo que hasta este momento no quería saber nada de la muerte. El duelo por la pérdida de algo que se ha amado o admirado parece al hombre normal tan natural que lo considera obvio. Pero para el psicólogo, reflexionaba Freud, el duelo es un gran enigma, uno de aquellos fenómenos que uno no explica en sí mismo, pero a los cuales reconduce otras cosas oscuras y añade, la libido se aferra a sus objetos y no quiere abandonar los perdidos, aunque el sustituto ya esté aguardando. Eso entonces es el duelo. ¿Cuándo se logra pasar con éxito un duelo? En un texto posterior, Duelo y Melancolía, publicado en 1917,
Cuando todavía la guerra mundial seguía incendiando Europa, Freud sugirió que el duelo exitoso es aquel capaz de sustituir un objeto por otro. Si bien luego pensó que una tarea esencial del mismo duelo, originalmente asociado con la melancolía, es la introyección, un concepto freudiano que hace referencia al proceso de defensa psíquico por el cual una persona incorpora elementos de la personalidad de otra. La primera esperanza de Freud de que el lazo con un objeto podría deshacerse y luego rehacerse nuevamente implicaba, no sin un cierto optimismo, la posibilidad de un intercambio libidinal de objeto. Para el médico, el duelo, por tanto, no implica solo pérdida y sustitución, sino más bien deshacimiento, renuncia y líbido liberado para encontrar otros objetos, tanto o más apreciables. De ahí la distinción entre duelo y melancolía. Como escribió, en el duelo el mundo parece desierto, empobrecido ante los ojos del sujeto. En la melancolía es el yo que le ofrece estos rasgos a la consideración del paciente. Lo que el médico percibió es que el melancólico se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso. Es alguien que ya no se interesa por el mundo exterior, que pierde la capacidad de amar y que se repliega sobre sí. Asimismo, en la melancolía hay un rasgo que no está presente en el duelo, pues se encuentra una cruel denigración de sí del yo, unida a una implacable autocrítica y unos amargos autorreproches en lo que se manifiesta una delirante expectativa de castigo. Esta perturbación de la autogestión es lo propio del estado de melancolía. El duelo continúa hasta que la prueba de realidad evidencia la objetiva desaparición del ser humano. En el duelo, por lo tanto, se evidencia una pérdida en el objeto, mientras que en el melancólico se produce además una pérdida de su yo. Lo que el melancólico no pierde, no puede hacer es desligarse subjetivamente del objeto perdido para poder renunciar a él cuando objetivamente ya no está. Un punto interesante en esta reflexión de Freud es lo que señala que el carácter patológico de la melancolía radica en que el yo, en ese estado melancólico no normal, se escinde. Una parte del yo arroja su furia contra la otra. Hay desagrado moral de la parte castigada de la conciencia hacia la parte castigada, afectada por la introyección. El melancólico produce una identificación inconsciente con el objeto perdido y es a él quien hace reproches. Freud recuerda que cuando se pierde a alguien, no siempre se sabe lo que se ha perdido en esa persona. De modo que cuando uno experimenta una pérdida, también se enfrenta con algo enigmático. Con esto tal vez se puede empezar a abordar la diferencia entre el duelo y la melancolía con más precisión. Una vez que se reconoce que algo enigmático se esconde en la pérdida, si el duelo supone saber qué es lo que uno ha perdido, la melancolía originalmente significa, en cierta medida, no saberlo. En la melancolía, por tanto, el luto se manifiesta en su dimensión enigmática por una experiencia de no saber incitada por la pérdida de lo que uno puede conocer completamente. Freud habla de total Freud habla del total descalabro cuando se pierde a una de esas personas que no son próximas. Sepultamos con él nuestras esperanzas, nuestras demandas, nuestros goces. No nos dejamos consolar y nos negamos a sustituir al que perdimos. Nos portamos entonces como una suerte de asra, de esos que mueren cuando mueren aquellas quienes aman. El hecho de que Freud haga alusión a otras partes de su obra, al poema El Asra de Heinrich Heine en 1797 a 1856, no es baladí, no es baladí. En él se trata de una tribu árabe cuyos miembros no podían menos de extinguirse de inmediato o languidecer hasta la muerte cuando desaparecía aquello que amaban o daba sentido a sus vidas.
El descalabro del duelo, según Freud, radica en que para el inconsciente se presenta un caso en que dos actitudes contrapuestas frente a la muerte chocan y entran en un conflicto, una que le admite como aniquilación de la vida y otra que le desmiente como irreal. Estos seres queridos son, por un lado, una propiedad interior, componentes del propio yo, pero por el otro, también son en parte extraños y aún enemigos. De ahí que no haya pérdida, que no suscite conflictos y ambivalencias afectivas. El 14 de septiembre de 1886 y tras 4 años de noviazgo, de lo que se conserve un buen número de apasionadas cartas de amor, Freud contrajo matrimonio con Martha Parnais, segunda hija de una destacada familia ortodoxa judía. No es balde, su abuelo paterno era el gran rabino de Hamburgo. A pesar de estar convencido de que se había casado con un pornógrafo, tal era el tipo de estudios que Freud llevaba a cabo. Martha fue para él un apoyo fundamental. De su unión nacieron 6 hijos: Matilde, 1887, Martin, 1889, Oliver, 1891, Ernst, 1892, Sophie, 1893 y Ana, 1895. Marta murió en Londres en 1951. En la foto, la pareja en 1885. Edipo, el vencedor de la Esfinge. El complejo de Edipo toma su nombre de un mito griego, inmortalizado por el trágico Sófocles. Refiere que Edipo era hijo del rey de Tebas, Layo, quien, advertido por un oráculo de que el niño causaría su muerte, ordenó a un pastor que lo matara. Este, sin embargo, lo dio al rey de Corinto, quien lo educó como si fuera su hijo. Años más tarde, el oráculo profetizó a Edipo que mataría a su padre y desposaría a su madre. Horrorizado, decidió no volver a Corinto y marchar a Tebas, pero por el camino topó con Layo, quien mató tras una disputa. Ya en la ciudad venció a la esfinge que la asolaba y desposaba a la reina viuda, Yocasta, su madre. El oráculo se había cumplido en la imagen Edipo y la esfinge del pintor simbolista Gustav Meroux. El triángulo de Edipo. Freud hizo del complejo de Edipo la base sobre la que se levanta toda la práctica clínica y terapéutica del psicoanálisis. No se trata, por tanto, de un complejo entre otros, sino de la propia lógica de estructura, las relaciones y experiencias básicas por las cuales se llega a forjar la singular personalidad de cada uno de nosotros, así como los posibles trastornos patológicos. Es por ello un estadio decisivo en la vida de todo niño, indistintamente de su sexo, el hecho de que esta estructura edípica construya el sujeto no implica, sin embargo, ninguna determinación naturista o biológica. Si el niño ha de alcanzar cierta maduración psíquica, tiene que pasar por un proceso por el cual termine abandonando sus deseos incestuosos de fusión con la madre e interiorizando de alguna manera los mandatos del padre e identificándose con él. Es lo que Freud denominaba la amenaza de la castración, que no ha de entenderse como una advertencia paterna explícita, sino como una experiencia indirectamente en virtud de la cual el niño percibe la diferencia con respecto al otro sexo al ver la carencia de pene de la niña. En caso de este, el complejo precede de otro modo mucho menos directo, y Freud ha sido por ello muy cuestionado.
Según él, al darse cuenta la niña de que es inferior, dado que está castrada, se aleja desilusionada de su madre, también castrada, y alberga el proyecto, igualmente condenado al fracaso de seducir a su padre. El sometimiento a la ley del padre. Lo que interesa a Freud es señalar el momento en que el niño logra despegarse del cuerpo de la madre. Lo que interesa a Freud es señalar el momento en el que el niño logra desapegarse del cuerpo de la madre, reprime sus deseos incestuosos y se somete a la ley del padre. Esto es, se ajusta al principio de la realidad. Es entonces cuando el padre pasa a simbolizar un lugar, esa posibilidad de lo que él mismo podría tomar y realizar en un futuro. En cambio, en el caso de que el niño no logre superar el complejo de tipo adecuadamente, corre el riesgo de quedar sexualmente incapacitado para asumir el rol del padre. Según Freud, si coloca la imagen de su madre por encima de cualquiera o de cualquier otra mujer, puede acabar derivando hacia la homosexualidad. Este triángulo estructural, padre, madre y niño, se entiende en virtud de su carácter relacional, pero también trágico, del mismo modo de la figura paterna encarna la fuente de satisfacción de las necesidades del bebé: calor, cuidado, alimentación, y es por tanto el objeto básico de su deseo. El padre no puede sino aparecer como un obstáculo y un factor de competencia. No superar o resolver el complejo significa, en cierto sentido, quedar picado neuróticamente a esa relación que impide que el niño no vea a su madre más que como objeto de deseo y su padre como rival. Bueno, podemos ver los dos tipos de caminos con el Edipo, en donde el Edipo negativo tendría que ser que eh, por parte de la mujer, ok, catexis, ¿qué es la catexis? Vamos a recordar qué es catexis. Por parte de la niña, eh, al ver al padre como el hombre, es decir, como la persona que tiene pene, se ve eh, castrada, ella misma se ve castrada por no tener pene, entonces tiene como que un, una imagen eh, como de fracaso al no ser un hombre, y ve a su madre con hostilidad al verla también como una castrada. Es por ello que fija el, la representación del padre por un camino que conlleva también al fracaso, que es la de la seducción del padre, que es ahí en donde representa al otro, en donde puede ponerle una representación de lo real, es decir, de la vida en sociedad, de primera instancia en el seno de la familia. Es lo que sucede cuando el Edipo es negativo. Y por otra parte, o sea, por el otro camino, el Edipo del niño es, o sea, el Edipo por parte del sexo masculino representado de una manera positiva es
em, centrar la representación de la relación con la madre como objeto de deseo y así verse de alguna manera seducida, sentir una seducción hacia su madre y entonces ver la representación del padre como rivalidad. Entonces, cuando podemos separar el objeto del deseo que podemos ver representado en la persona de la madre o en el vínculo relacional de la madre, em, y entender las reglas del padre, de que éste nos llega a causar rivalidad y entender que, pues entonces, como soy parte de este vínculo relacional llamado familia, representando la realidad que es vivir en sociedad, en este, otra vez, en este seno de la familia, eh, o sea, entiendo que las reglas del padre se tienen que respetar y me siento identificado con esta, más allá, o sea, em, comprendiendo que no tendría que ver solamente el objeto del deseo en esta representación del vínculo relacional con mi madre, porque soy parte de este vínculo relacional llamado familia, de esta representación de lo real en donde nos desenvolvemos en roles y se estipulan ciertas reglas, el padre llega a, a hacer una representación en donde en mi cabeza se vuelve un ello, un vivir en sociedad. En mi inconsciente puedo entender que todas todas las, ¿cómo se llama? Toda esa catarsis, esa catexis objetal, toda esa catexis objetal. Sí, sí. Em, entendiendo como catexis esta energía psíquica que sea unida a una representación o grupo de representaciones en donde puedo entender, me siento identificado con esta representación que pone las reglas y me separa solo más allá del objeto del deseo que pueda haber en mi madre y puedo unirme a desenvolver el papel que tengo en este vínculo relacional familiar. Ahora, lo que comenta el capítulo, lo que recuerdo del capítulo, es que si no podemos superar el Edipo, podemos ver representado el objeto del vínculo relacional de la madre y, o sea, podemos ver representado el objeto del vínculo relacional de la madre sin superar que no solo es objeto de deseo y podemos hasta sentir, podemos, o sea, lo que entiendo es que podemos entonces identificarnos con ella que es el objeto del deseo y por ahí vamos representando nuestra identidad personal. Por parte de el complejo de Edipo positivo, es lo normal es tener pene y la ausencia del pene es la patología. Cuando por parte del sexo femenino lo normal es la ausencia del pene, el tener pene es la patología. Madre mía. En septiembre de 1911, la ciudad alemana de Weimar acogió la celebración del Tercer Congreso Internacional de Psicoanálisis,
Aunque fue un éxito y según el propio Freud, superó los precedentes en armonía e interés científico, en él no participó ya Alfred Adler. Fue la primera disensión del movimiento psicoanalítico. En la imagen, los participantes del Congreso, con Freud en el centro, a su izquierda, Carl Gustav Jung, quien presidió a las sesiones. La guerra que cambió Europa, el 11 de noviembre de 1918 y la Gran Guerra, el 11 de noviembre de 1918, la Gran Guerra que desde 4 años antes llenaba Europa de sangre y destrucción llegó a su fin. Y lo hizo con la victoria del Banco Aliado, integrado entre otros por democracias como Francia y Gran Bretaña, que impusieron unas draconianas condiciones a los vecinos, a los vencidos imperios alemanes e imperio austrohúngaro, a tal extremo que la firma en 1919 del Tratado de Versalles trajo consigo un nuevo mapa del continente. Para el imperio austrohúngaro fue el fin. La derrota favoreció que las tensiones entre las comunidades nacionales que lo componían estallaran y dieran lugar a estados nuevos como Hungría o Checoslovaquia, donde con el nombre de Pribor quedó integrado la Freiburg in Mander, en la que Freud había venido al mundo en 1856. Otras regiones fueron absorbidas por Polonia, Rumania y Checoslovaquia. Por su parte, la imperial y orgullosa Viena queda reducida a capital de una nueva república. Austria, después de que los Habsburgos, la dinastía que había regido el país desde 1278, fueran expulsados por una revolución. Revoluciones y crisis. La monarquía también fue derrocada en el Imperio Alemán. Surgió así la llamada República de Weimar, cuya crónica crisis social, política y económica fue una de las causas del surgimiento y triunfo del nazismo. Pero los cambios no solamente afectaban al bando de los derrotados, en el de los aliados, antes incluso de que acabara la guerra en 1917, una revolución acabó con el gobierno de los zares. Había nacido la Unión de República Socialista Soviética. Pocos años después, en 1922 y en Italia, Benito Mussolini se hizo con el poder e impuso un régimen fascista. Freud, quien hasta entonces apenas había mostrado interés por saber qué pasaba fuera de Viena, ahora asistía a todos estos cambios con preocupación, tanto por la suerte de sus amigos y colaboradores como el propio futuro del psicoanálisis. Podía estar tranquilo al respecto, a pesar de descalificaciones como del médico alemán Alfred Honche, que lo tildaba de inadmisible esfuerzo mítico oculto bajo un velo científico. El psicoanálisis se abría camino con fuerza en esta nueva Europa, incluso en países hasta hacia muy pocos enemigos, como Gran Bretaña, donde en 1919 se fundó la Sociedad Psicoanalítica Británica.